Te enseño en este tutorial cómo hacerte con todos los amuletos y muescas de Hollow Knight. Amuletos. Podrás comprar varios en la tienda de Sly, en la tienda de Salubra, Rescatando Larvas y al Comepiernas. Brújula Caprichosa y Zelda te la vende en Boca Sucia por 220 geos. Primero debes haberte encontrado con Cornifer en Cruces Olvidados. Y aquí te dejo un vídeo con todas sus ubicaciones. Atrapa almas. Derrota al Baldur Anciano en Cruces Olvidados. Devora almas. Lo puedes encontrar en esta zona de tierras de reposo. Recuerda que debes tener salto desolador para pasar por aquí. Maestro de las embestidas. Está debajo de esta estatua en Aldea Mantis. Tuerce hechizos. Antes de la batalla contra el maestro de almas, súbete a esta zona de aquí. Corte rápido. En esta zona de límite del reino. Marca de orgullo. Una vez derrotes a los señores Mantis, accede a esta sala y abre este cofre. Furia de los caídos. En esta zona del paso del rey. Espinas de agonía. En esta zona de sendero verde. Debes tener la capa de ala de polillo. Coraza de Baldur. Salta sobre este cofre de acantilados aulladores y derrota a 2 Baldur ancianos. Tremanido. Derrota a Tremarmita en canales reales. Blasón del defensor. Derrota al defensor del estiércol en canales reales. Útero brillante. Usa el corazón de cristal en esta zona de Cruces Olvidados. Concentración profunda. Destruye esta pared secreta en Cumbre de Cristal. Núcleo de Sabiavida. Abre esta puerta del abismo con 15 máscaras de Sabiavida o más equipadas. Recuerda coger primero el huevo arcano, porque no vas a poder volver a entrar una vez obtengas el amuleto. Bendición de Honey. Lo puedes encontrar en el descanso de Honey en acantilados aulladores. Sangre colmena. Vence al caballero colmena en la colmena. Hongos con esporas. En esta zona de páramos fúngicos. Sombra afilada. Con la capa sombría atraviesa esta puerta oscura en esta zona de nido profundo. Forma de Un. Te lo entrega Un en su lago en Sendero Verde. Debes tener la lágrima de Isma. Canción de tejedora. En la guarida de las tejedoras en nido profundo. Portador onírico. Te lo entrega la vidente una vez consigas 500 de esencia. Escudo onírico. Justo debajo de la sala de la vidente. Niño de Grimm. Habla con Grimm una vez actives su DLC. Puedes ir mejorándolo coleccionando llamas, derrotando a Grimm y a su forma onírica. Melodía despreocupada. Habla con Nime en Boca Sucia una vez la compañía de Grimm desaparezca. Para ello debes ayudar a Brum a desvanecerla apagando la llama de acantilados aulladores. Pero cuidado, que este amuleto reemplaza al niño de Grimm. Así que piénsatelo bien. Si, por el contrario, derrotas al rey pesadilla Grimm, te quedarás con el niño. Alma de monarca. El primer fragmento te lo entrega la Dama Blanca en Jardines de la Reina. Y el segundo lo consigues tras completar el Palacio Blanco. Corazón del Vacío. Lo puedes encontrar en el lugar de nacimiento del abismo, pero solo se abrirá si tienes equipado el alma de monarca. Piensa que si decides equiparlo ya no podrás jugar el primer final del juego, porque este amuleto desbloquea el segundo y el tercer final. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mis vídeos. Muescas de amuletos. Las 4 primeras te las vende Salubra en Cruces Olvidados.
Puedes obtener otra en páramos fúngicos, después de una batalla contra 2 fungiogros, en el Coliseo de los Insensatos. Es la recompensa por completar la prueba del guerrero, la primera de las 3, en Cañón Nublado. Para llegar debes tener la lágrima de Isma o las alas de Monarca. Desbloquea el DLC de Grimm y véncelo por primera vez. Y hasta aquí el tutorial. Gracias por elegirme otro día más y te veo en el próximo vídeo.